Bueno, Íñigo, llegó la primera victoria del año, ¿cómo lo valoras? Bueno, pues increíble, ¿no? O sea, increíble en el sentido de que ha sido un partido que hemos ganado 3-2, que es verdad que a meter nosotros 3 goles pues es complicado y lo hemos hecho. Es verdad que ellos te han metido 2, han podido meter más, pero yo creo que al final el esfuerzo, hoy sí que se puede decir que hemos tenido la suerte de cara, ¿no? Que hemos acabado el partido de una manera que, bueno, pues que con el 2-2 estábamos sufriendo, sabemos de su calidad y de jugadores que tienen, y yo creo que, bueno, pues hoy por fin yo creo que hemos tenido la suerte de meter el 3-2 y que se acabase el partido. Era importante ganar en Urriche además, ¿no? Sí, es fundamental, ¿no? Al final nosotros el equipo fuera de casa la verdad que no lo está haciendo mal, está compitiendo, está sacando puntos y hasta ahora se nos está escapando todo en casa. Está claro que para nuestros objetivos Urriche es clave y hoy hemos estado al primer paso. Y también, clave también el acierto, ¿no? El marcar las que se han tenido. Sí, hombre, hemos tenido alguna más, me recuerdo de mate, de cabeza y alguna más que hemos tenido por ahí, pero está claro que al final son 2 penaltis que hemos metido los 2, que no es fácil meterlos tampoco. Y luego la de Mario pues es un golazo, ¿no? Pero está claro que el equipo tiene que ser efectivo en ese sentido para sacar puntos. Tal vez ha sido el mejor equipo que ha pasado por Urriche. ¿En Bilbao Athletic? Hombre, el Bilbao Athletic al final es... no me acuerdo de los que han pasado más, pero el Bilbao Athletic lo que tiene es arriba tiene jugadores increíbles que están a un paso, ¿no?, de llegar a Primera División, y por muy mal que esté el campo se amoldan a él, tienen calidad suficiente pues como para hacer las jugadas que han hecho en la segunda parte, que es verdad que los últimos metros han fallado, pero sí, el Bilbao Athletic pues, es un equipazo y bueno, ahora está de que fuera de casa no están saliendo las cosas, pero está claro que es uno de los mejores de la categoría. Pues digo, porque es un rival de entidad, y ganar a un rival de entidad como el Bilbao Athletic es un plus para este equipo, ¿no? No, está claro, y al Baracaldo también le ganamos en casa, pero la cuestión es que tenemos que ganar a todos en casa, independientemente del rival, que esté más arriba, más abajo, y tenemos que salir a muerte todos los partidos, porque al final si el rival es tan bueno como el Bilbao Athletic ganamos, pero luego con otros pues perdonamos puntos o dejamos de ganar, no hacemos nada, ¿no? Ya te digo que para nosotros cada partido es el último desde que empezó el año prácticamente, y yo creo que en ese aspecto el equipo pues es verdad que lo está haciendo bien. Bueno, hay que ganar todos los partidos, el de la semana que viene supongo que con especial importancia, ¿no?, por el rival que es. Sí, no, todos los partidos quiero decir que para nosotros solo nos vale el siguiente partido. Está claro que sabemos el calendario, que todos sabemos cómo va, pero hoy era el partido del Bilbao Athletic, no había más, y ese era el que había que ganar. La semana que viene, a partir del lunes, pensaremos en el Tudelano. Está claro que es un rival directo, pero ya te digo que mayor importancia sí, pues por la situación de la clasificación, pero si estaría más arriba o más abajo, para nosotros sigue siendo el único partido que tiene que haber.